Arrebatamiento, dile que no, arrebatamiento no es un día. Arrebatamiento es un sistema que te lleva ese día. Escúchame bien. Y tú dirás, pero es que ese día no es hoy. Posiblemente tampoco es mañana, porque por ahí están especulando y dicen, queda tanto por el calendario de que yo no sé quién. Queda tanto por el calendario de qué sé yo. Porque el reloj profético es yo no sé quién. ¿Quién dijo eso? Si ni siquiera el hijo sabe. Ay, Dios mío, Dios. Ni siquiera el hijo sabe el día ni la hora en el cual el Señor va a sonar la trompeta. El problema de esto es que especulan la palabra y la palabra es revelada. Y esa revelación no está accesible a los oídos ni de hijo, ni tuya ni mía. Es el día del secreto de Jehová. Y el día del secreto de Jehová, nadie se lo saca del corazón. Nadie le puede sacar de la boca lo que Jehová no quiere hablar. Entonces, ¿cómo puedes especular tú y yo? ¿Qué día Dios viene? Ahora, lo que sí podemos saber es cuál es el sistema que va a estar a cargo de ese día. Porque el último día es muy explicativo. Cristo viene. Pero ¿por cuál proceso viene? ¿O tú te crees que el proceso legal que Él pasó no es el mismo proceso legal que tú tienes que pasar sin ir a la cruz? Sin mancha y sin arruga. Escúchame bien. Dice, el día del arrebatamiento, dice en apunte, es más que un día de un suceso. El día del arrebatamiento significa más que un suceso. Significa más que un suceso. El suceso de un estado legal de un pueblo que va a ser arrebatado. Tiene la que está a tu lado, ¿por qué ese día? Ese día no es simplemente un día común, pero es un día. Escúchame bien. Y cuando está hablando de un día, es un día que se convirtió del eterno a un día preciso en lo humano. Pero viene procesado por el eterno. Porque ese día va a ser convertido todo en eternidad sin vuelta atrás. Jesus. Repito eso, porque ese día va a ser todo convertido, luego como establecido en la eternidad sin vuelta atrás. Por eso es que Dios marca un día de la eternidad a lo humano, pero ese día se va a convertir de lo humano a la eternidad, porque el proceso en el cual ese día ha sido enjuiciado ha sido de un proceso eterno, no un proceso humano. Escúchame bien. Así que ese día va a ser un suceso de un estatus legal de un pueblo que va a ser arrebatado. Y estamos hablando de arrebatamiento, mensaje que se ha perdido en las iglesias últimamente. Y vamos a ver cómo procede un arrebatamiento, porque como repetí anteriormente, dice, Cristo viene y te fuiste. Pero ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál es el proceso de que ese día se convierta de lo humano a lo eterno? ¿Cuál fue el proceso? Hubo un proceso. Hay un proceso legal para ese único día en específico. Dice mi apunte, pues el día del arrebatamiento, el pecado tiene su acusador. El día del arrebatamiento, el pecado tiene su acusador. ¿Quién es? El diablo. Porque nunca se habla de arrebatamiento para los pecadores. Lee la Biblia. El arrebatamiento lo está hablando Dios para la iglesia. Los que Dios va a vomitar son los que están en la iglesia. Los que tienen que estar con sin mancha y sin arruga. Porque ¿qué? El diablo tiene los juicios. El que esté en pecado ese día es como el día de la muerte de ellos. Ahí tiene su Dios. Ahí tiene su padre el diablo. No va a marcar nada. Dios no tiene que ver nada con el infierno el día del arrebatamiento. Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia. Pues el día del arrebatamiento, el pecado ya tiene su acusador, el diablo. Pero los que viven bajo argumentos de la ley, cuando fue por gracia el don de ese día. En otras palabras, ok. Ese día, el diablo tiene gente. Tiene su estrado, los pecadores. Pero el día de la trompeta,
va a haber un estrado para aquellos que están llegando al día de la trompeta con la ley y aquellos que están llegando al día de la trompeta con la gracia. ¿Ok? Así que el proceso no es que se una la gracia con la ley. El proceso es que cuando ese día llegue, no van a ser procesados los pecadores, van a ser procesados los que Moisés dijo que tenían que pasar a la gracia. Porque los que caminan en la ley tienen a Moisés, que los va a usar. Pero los que caminan en la gracia son los que ese día caminaron en un proceso legal, que lo vamos a ver ya mismo, que no es la ley. Que no es la ley. Así que el proceso legal para llegar a ese día no tiene que ver nada con la ley, pero están ¿qué? Imprimiendo por encima del estampado y el sello de la gracia algo de ley. Dile que todo día del arrebatamiento solo lo he escogido porque ese día va a llegar. Pero lo que el juicio eterno, ok, o el juicio establecido, lo que le establecieron a la simiente, el pacto que le dieron a Abraham, simbolizando lo que se manifestó en la cruz del Calvario, ese día tiene que ver con la iglesia que vive dentro de la casa. Si caminan bajo la ley o caminan bajo la gracia, ese día no va a haber abogado para que la misericordia te lleve al cielo. Ese día va a ser por el proceso de un estatus legal basado a la ley de la gracia, no a que tú estés manchado, arrugando el vestido con la ley. Escúchame bien. Esos son los que serán ¿qué? Vomitados. Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice, porque Dios ha fijado ¿qué? Porque Dios ha fijado ¿qué? Un día, como dije, ese día es humano, pero ese día vino de lo eterno. Y va a volver otra vez a retornar ¿qué? A lo eterno, ¿ok? Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, ¿y cuál es la justicia de Dios? ¿La ley de Moisés o la gracia? Así que ese día nadie puede estar interrumpiendo o colando el mosquito de la ley a la gracia. Y explicar ley y gracia ahora mismo estaríamos hablando de toda la Biblia de arriba abajo, porque la ley es muy extensa. Pero la gracia se basa en dos mandamientos. Marcos capítulo 3: y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Y explicarlo también está muy largo, porque hoy queremos hablar de arrebatamiento. ¿Cuál es el proceso legal en el cual la iglesia de hoy en día tiene que llegar a ese día que posiblemente pueda ser hoy? ¿Y por qué yo digo posibilidades? Porque hoy amaneció. Porque la posibilidad existe en el día de Jehová. O sea, Dios sabe qué día. No le podemos preguntar al Espíritu Santo porque no sabe. No le podemos preguntar a Jesús porque no sabe. Y no podemos decirle al Padre, dime qué día, porque no vamos a poder doblarle su brazo. Porque Él es legal. Para ese día hay un proceso y un estatus de ley legal. Y no la ley de Moisés, la ley de la gracia, porque son dos leyes. Y se deja reír por una ley, la gracia. Dice, porque Dios ha fijado un día el cual juzgará ¿qué? Con justicia. ¿Ok? Por medio de un hombre que Él ha escogido. ¿Por medio de quién? ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Justicia, Jesucristo. Estamos acercando lo que es la gracia, ¿no? Escúchame bien. Por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando ¿qué? Cuando resucitó. Vamos a resumir algo de ese hombre. Ese hombre nace de una virgen. Ese hombre no nace bajo los estatutos que la ley de Moisés decía. ¿Por qué? Porque primero María no tenía herencia, porque no estaba casada. Y al no tener herencia, María estaba bajo la ley, pero la ley no la cubría, porque la ley decía que una mujer era cubierta por la
por la ley de Moisés solo cuando se casaba con alguien, porque el apellido del hombre era que le daba a ella peso de ley. ¿Sí o no? Así que nace un niño. Por eso José se retira, porque José conoce la ley del hombre humano y la ley de Moisés, y aparentaba como que aquella había cometido un adulterio. Pero el ángel le dijo a María, dijo a José, no te vayas, porque lo que tiene en el vientre es Emmanuel, Dios con nosotros, porque del Espíritu Santo ha nacido. Así que entonces cuando Jesús crece y se comienza a acercarse a los fariseos no van a juzgar a Jesús por lo que ellos vieron, porque ellos son legales. Y en ese tiempo, cuando estaba Jesús, antes de venir al arrebatamiento, antes de venir a la resurrección, ¿qué era lo que reinaba? La ley. Y en los estrados del gobierno, lo que se reinaba o se dejaba regir era por medio de la ley. No es como ahora. Y de momento sacaron que tú dices que tú eres hijo de Dios. Párate. Vamos a ir a lo legal. Entonces los fariseos, que eran los que cazaban a la gente y tenían un récord. Vamos a hablar un poquito de historia para poder entender qué es lo que está pasando en las iglesias. Que están escondiendo el proceso de un arrebatamiento, porque el día del arrebatamiento, Cristo viene, pero ¿por qué viene y bajo qué circunstancia viene y bajo qué proceso viene? ¿Bajo qué legalidad viene? Sí, Señor. ¿Bajo qué legalidad viene? Un amigo mío, tuvo un amigo mío una vez que hijo de un pastor, y estaba apartado, y me dice, Marcano, yo sé qué hacer el día del arrebatamiento. Yo hice, yo te quiero escuchar, dime. Él me dice, el día del arrebatamiento, pues yo lo que hago es que me arrepiento antes. Por poco lo adoro. ¿Tú ves así? Pero como conozco la Biblia, no se me doblaron las rodillas. Y yo me la acerco al oído y le hago. Y le soplo y dice, ¿qué tú estás haciendo? Y dice, y Cristo es más rápido que yo. Ese día es más rápido que yo. No te va a dar la oportunidad de vestirte. No va a haber tiempo. Pero yo tengo que irme a lo legal. Dígale, no, alguien puede decir lo que le dé la gana, pero hay que ir a la Biblia. Sí, Señor. Y fueron a lo legal. Pero espérate, primer caso, naciste fuera de un matrimonio, ya estás ilegal. Segundo, Moisés dice que de la tribu de Judá no hay sacerdote. Párate. Vamos a seguir verificando la ley. Vamos a seguir. Párate. Aquí dice la ley de Jehová, que tú dices que es tu padre Jesús, que no se debe hacer nada los sábados. Párate. Déjame ir a lo legal. La palabra dice que viene humilde en un pochino. Y esa vestidura, ¿quién te la dio? Entonces, había un Jesús humilde, vestido mejor que los fariseos, con una vestidura de una sola costura. Pero había un punto en todo eso, que todo sacerdote llevaba la ley bordada, y él no lo tenía. Pero él dijo, ok, perfecto, la ley dice eso, pero el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y yo te voy a demostrar eso. Y comenzó a sanar, comenzó a libertar, comenzó a bendecir. Y él dice, ¿sabes qué? No por las obras que haces te culpamos, sino porque tú te haces llamar hijo de Dios. Entonces la palabra yo soy tiene un significado. Yo soy significa lo que le mostraron a Moisés cuando Moisés le preguntó a Jehová en el libro de los Éxodos. Le dijo, ¿y quién yo voy a decir quién tú eres cuando ellos me pregunten? Y él dice, dile que yo soy. Y no, escucha, dile que yo soy. Y entonces cuando Jesús fueron a entregarlo,
le dio la oportunidad aún a aquel que lo entregó y aún a aquellos que lo iban a crucificar. Porque cuando Jesús se muestra al frente, ellos le preguntan y dicen, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy. Y retrocedieron. Quiere decir que le contestó con la misma palabra que Moisés había escrito. ¿Quién era el que venía? El gran yo soy. Porque Dios siempre ha querido y quiere que tú seas lo que Él dijo que era. Imagen. Da un aplauso al Señor. Y por medio de que Satanás provoca que aquellos conocedores que esperaban al Mesías digan, es un insulto. Escúchame. Dile que de ese día son los elegidos. Se salvarán. Una iglesia nueva, sin mancha y sin arruga. Dice, me apunte, Dios escogió al mundo para que todo aquel que en él que no se pierda, más tenga que. Todos tienen la oportunidad de entrar. Todos tienen la oportunidad de entrar. Dios no hace excepción de personas. Todos tienen la oportunidad de entrar, pero el enemigo conoce las escrituras y sabe cómo atacar más allá del pecado. Mira, el pecado es lo más fácil que tú puedes derrotar. Pero el conocimiento tiene que ser revelado. Sí. Escúchame bien. Pero el enemigo conoce la escritura y sabe cómo atacar más allá del pecado. Dile a que te ha tocado incredulidad y desobediencia a la palabra. Dice mi nota, el Señor no va a esperar el día de su venida para tener la acción de separación de trigo y cizaña. Él no va a esperar eso. Ya se separó. Y se sigue separando. Eso se está haciendo desde el día del Pentecostés. Ese día ya va a estar el trigo y la cizaña lista para ser ejecutada conforme a lo decretado de la palabra. Es por tal razón el asunto tan acentuado en los tiempos del conocimiento de la ley y la gracia. Es por tal razón que Dios está acentuando en estos últimos tiempos de dolores y acelerados, el asunto de la ley y la gracia. Hay una acentuación, pero el enemigo quiere desviar los altares a una concentración de cosas materiales, los cuales son necesarias, pero es la añadidura. Y te predican más de la añadidura, pero del conocimiento un 10%, y de la añadidura 90%. Yo no estoy criticando la añadidura. Yo estoy criticando que mi pueblo perece por falta de conocimiento y todo el mundo espera a Cristo, pero no todos se van a ir con Él y no es por el pecado. Porque es que la gente sabe que el que está en pecado no se va con Dios. Hay una mentira que Gálatas dice, que todo aquel que se justifique por medio de la ley, de la gracia habéis caído. Primera de Corintios capítulo 1 dice, querido hermano, y estamos hablando que Pablo está hablando del libro de los Corintios. Querido hermano y hermana, ¿de la iglesia de quién? ¿De la iglesia de qué? De Dios. De Dios. En Corinto reciban saludos míos de nuestros hermanos Sóstenes. Yo, Pablo, deseo, y sigue por ahí Pablo dando salutaciones, eso es el protocolo. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros y todos los que adoran, alaban nuestro nombre, Señor Jesucristo, en todo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tenía que ir a los Corintios si los Corintios vivían bajo la ley? Si la ley pudiera salvar al hombre, entonces ¿por qué Pablo está tratando de cambiarlo a que no judaice? Verso 11. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo. ¿Que se pongan todos qué? De acuerdo. Ya está la controversia. Ya está la controversia ahí. Ahí Satanás está ahí. ¿O tú crees que no está ahí? Por eso es el príncipe de la ley. Entonces Satanás está escuchando a Pablo disertar sobre cuál es el verdadero conocimiento ahora y cuál conocimiento tienen que dejar. Ahí Satanás dice, espérate, tengo que escuchar esto. Porque si hay un nuevo camino, yo tengo que intentar que ellos caminen. Vamos a supongando que la escritura no estaba escrita. Acuérdense que los pergaminos se encontraron después. Eso era un día de Pablo sin haber estudiado lo anterior. Ese día era único. Ese día todavía, vamos supongando que Satanás no había escuchado de la ley y la gracia,
Aunque él estaba el día del pacto con Abraham. Sí, que estaba allí. Sí, Eso. Señor. Sí, claro. ¿Por qué tú crees que persiguió a María? Ok, está bien. Perfecto. Él estaba el día que Jesús le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Un Salvador vendrá al mundo. Él estaba cuando le dijeron un día a Isaías, y un Salvador vendrá. Él estaba allí escuchando. Vamos a suponer que ese día era único. No habían escrituras de Génesis y Apocalipsis. Solamente había la palabra revelada que Pablo iba a llevar a los Corintios. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Ahora no es la ley, ahora es Jesucristo. Y el diablo dice, espérate, pero ¿por qué? Déjame seguir escuchando a Pablo. ¿Sabe qué dice Pablo? Espérate, esto me interesa, esta información. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo. Que yo escuché, llama a los demonios, están en contienda. Hay contienda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué viene la contienda? Y se queda tranquilo escuchando. No sé si tú me estás cogiendo la rima. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que ¿qué? ¿Algunos de la familia de quién? Algunos de la familia de Cloé me dijeron que hay asuntos porque ustedes están discutiendo mucho. La palabra asunto es un ¿qué? Es una campana de alerta para el enemigo. Hay un asunto de discusión. Tengo que ver cuál es. ¿O tú te crees que el enemigo es tonto? Discuten mucho. Mientras que algunos dicen yo soy seguidor de Pablo, estaban hablando de una ley, estaban hablando de algo que era ¿qué? Había una ley envuelta. Había una situación legal envuelta en lo que estaba pasando. No es por simplemente seguirlo, era por qué lo seguían. Yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy seguidor de ¿qué? ¿Viste que hay un argumento legal? Digo, lo que saben Biblia saben lo que estoy hablando. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro. Y hay otros que dicen, yo sigo a quién. ¿Yo sigo a quién? Ahí está la controversia. 3 caminos un Señor. Parece una novela. ¿Es cierto o no? Para que los que escriban por ahí. Le he dado, patrocíname. Y otros dicen, yo sigo a Cristo. Verso 13. Pero no hay tal cosa como un Cristo que el diablo dice, porque el diablo conoce la ley y conoce por qué fue vencido en la gracia. Porque todo no fue un argumento de muerte, fue un argumento legal. Porque el que se subió a un madero era maldito, pero aquel no era maldito, así que legalmente estaba absuelto de toda ley. Y explicarlo es largo, mis hijos. Lo que pasa es que lo que te están predicando es otra cosa. Y el día de Cristo viene solo para aquellos que están en la gracia y no pueden estar bajo ningún argumento de la ley. Porque esa fue una discusión que Satanás averiguó. Escúchame. Dice, pero no hay pero no hay tal cosa como que Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes. Ni fueron ustedes bautizados en qué. Párate, ¿en el nombre de qué? Bueno, primero como Juan lo dijo, ¿verdad que sí? Dijo que el verdadero bautismo, ¿cuál era? ¿Y qué? Por eso Pablo sigue diciendo algo ahí interesante. Sí. Escúchame bien, Pablo lo dice ahí. Y de hecho el libro de los Hebreos capítulo 6 lo dice también. Dice, no fueron ustedes bautizados en mi nombre,
Así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. ¿A quién Dios le estaba dando la referencia mayoritaria? ¿A quién? A Cristo, el que nació fuera de la ley, el que sanaba los sábados, el que no cumplió con la ley, porque donde no hay pecado tampoco hay ley, el que bautizaba por el Espíritu Santo y fuego. No Pablo, que estaba aprendiendo de Jesucristo y hablaba de él por lo revelado. Oh my goodness. ¿Sí o no? ¿A qué? ¿Yo vine a hablar del arrebatamiento? Sí, porque tiene que ver con la ley. Hebreos 6. Vamos a leerlo en Reina Valera. Sencillo. Vamos a leer en Reina Valera para que puedan entender. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de quién. Lo dice toda la... ¿Cómo es? Lo digo yo, lo dice Reina Valera. Te lo puedo leer en PDT, Teleal, Nueva Versión Internacional, en las Américas, en la Pechita. Dice lo mismo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la ¿qué? A la perfección. Eso es lo que Pablo le estaba hablando a los corintios. Y el enemigo estaba ahí. Así que hay una doctrina mayor en la cual vivió Cristo. Porque Cristo dijo, si os he enseñado cosas, ¿cómo os enseñaré espirituales? Pero vendrá el Espíritu Santo y Él los llevará. ¿A qué? Por eso fue que el día del Pentecostés comenzaron a decir los fariseos y los judíos, párate, ¿qué pasó aquí? Está borracho. Borracho. Ellos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ese día no hubo intervención de agua humana. ¿Quién me dice que sí? Nadie, porque no hubo. De hecho, ¿cómo Pablo bautizaba? Imponiendo ¿qué? Dame un aplauso. Escúchame bien. Él imponía el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y quién venía a bautizar a la persona? El verdadero bautismo, el Espíritu Santo de Dios y fuego. ¿Por qué? San Juan 10:39 dice, por eso es que Satanás te quiere amarrar la lengua, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que el diablo no quiere que tú menciones la palabra. Porque al mencionar su nombre, toda atadura cae. Escúchame bien. Todo es Biblia. Todo es Biblia. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo que la perfección? ¿Qué es eso? No echando otra vez el fundamento de qué, de obras qué, esa es la ley, de la fe qué, de la doctrina de qué, ¿cómo es? Lo digo yo, dice la Biblia, pero es que aún ni leyendo no lo creen. ¿Cómo va a ser? La pregunta que yo hago es, cuando alguien recibe al Señor como Salvador, ¿quién entra y quién sale? Lo saben, pero no lo quieren decir. Porque se comprometen a lo que le enseñaron. ¿Verdad que sí? Te vas a comprometer. Y es mejor decir, pregúntale al muchacho que es bastante grande para ellos no ser botados de la iglesia. Dilo. Dilo quién es el que entra cuando tú lo recibes como Salvador. Dilo. El Espíritu Santo. ¿Y quién es ese? No es el bautismo. Hablar real la palabra y están escuchando a la gente en la iglesia. Se llama posesión. Tú sabes cómo tú eres poseído por el diablo, peca. Y tú sabes cómo tú eres poseído por el Espíritu Santo, deja de pecar y recibe. Automáticamente te bautiza, pero dicen que el bautismo es hablar en lengua. El bautismo es un don del bautismo, no es el bautismo mismo. Que lengua no es ladrón, pero hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso. Pero si aquí lo dice, dejando el arrepentimiento de una puerta de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí lo dice. Pero es que a mí me enseñaron una cosa. Es que igual que a los fariseos le enseñaron lo mismo. Pero vino Cristo y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y les dijeron: sálvate a ti mismo. Hay que predicar la palabra como es. Y es que Cristo. ¿Y es que qué? ¿Y es que quién lo mandó? Dice: no me mandó. ¿A qué? ¿A qué? ¿Sabes por qué? Entonces tú estás predicando de 16 libros de un hombre que no bautiza. ¿Cómo entonces tú crees que tu pastor te va a bautizar a ti? Déjame decirte algo. La palabra dice: das por gracia lo que por gracia ¿qué? ¿Y qué es? ¿Y qué es la gracia? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre y apellido? Lo que tú recibiste por gracia fue el Espíritu Santo. Y eso fue lo que Pablo hacía. ¡Pum! Y recibiréis poder. De momento había un centurión, jefe de la guardia, y se encuentra con Jesús. Jesús demostró esto muchas veces, ¿sabes? Y le dice: mi siervo está enfermo. Pues vamos a tu casa. Y dice: no, envía la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dice: y que yo no he visto tanta fe en Jerusalén como este hombre. Y a la misma hora que el Señor envió una palabra de posesión, de liberación, de sanidad y de bautismo, aquel fue sano. ¿Por qué bautismo? Porque la ley decía que el que se enfermaba estaba maldito, pero el que estaba sano fue el que Dios lo que. Y dice que a la misma hora, pregunte: ¿y a qué hora fue? A la hora que el Señor mandó la palabra. Así que tú puedes enviar la palabra y la palabra va a sacar de la cárcel a otro. Y cuando tú envías la palabra, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Cuando tú oras por otro, ¿qué es lo que tú haces? Perdonarlo. Sí, Señor. Que no. Vamos a la Biblia. Yo iba a meter arrebatamiento. Fíjate. Dile: yo puedo perdonar, arrebatar y salvar a la misma vez. Lo dice ahí. San Juan 20:23, no era 17. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿A quiénes qué? Ajá, sigan leyendo, yo no lo voy a leer. A quien ustedes perdonen lo que. A quien ustedes perdonen los pecados, ¿les serán qué? Pero dice lo contrario: a quien se los retengan, ¿qué? ¿Les será qué? No están haciendo la misma función que dice San Juan capítulo 17 versículo 20. Y por la palabra de ellos otros serán salvos. No están haciendo la función de que somos uno con Él en espíritu y en verdad. Así que si eres el mediador entre Dios y los hombres, y Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo, así que cuando tú envías la palabra a alguien, tú estás automáticamente perdonando todos los pecados porque estás intercediendo por él. Isaías dice: romper la ligadura y los yugos de opresión. Ay, my God. Tú no lo vas a hacer a un enemigo ni a alguien que tú tienes rencor. Vas a hacer a alguien que tú has perdonado. Pero la palabra dice que somos ricos en sabiduría. ¿Me estás entendiendo? Conocimiento. Conocimiento. Escúchame bien. Segunda de Corintios dice: el cual también nos hizo suficientes ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Así que el nuevo pacto no viene por la letra. ¿Viene por dónde? ¿A dónde te lleva la letra? ¿A dónde? Al espíritu. Así que con que tú tienes que hablar es con el espíritu que pusieron en ti.
para que entonces te revele la letra. Porque la letra en sí te va a matar. Vas a preguntar por el vino viejo y vas a romper el odre nuevo. Porque te dicen, vete de Génesis y Apocalipsis. Yo te mandaría solamente a Gálatas. Ahí nada más. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver de qué Pablo estaba hablando a los Corintios, de qué Pablo le estaba hablando a los Gálatas. Es la misma, Pablo tenía el mismo mensaje. Dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿La acuerdas de la división que estaba hablando en Corinto y todo eso? Ahora se lo está recordando a Gálatas. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar ¿qué? La buena noticia. Hay una mala noticia y una buena noticia. Así que la ley ya no se convierte en una mala noticia y ahora la gracia se convierte en una buena noticia. Dice, tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que no haya servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu. Ya lo tenían. Ni ha hecho milagros entre ustedes, solo porque ustedes obedecen ¿qué? Ay. ¿De qué estaba hablando Pablo? No lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de qué. Así que la buena noticia no tiene que ver ni con la ley, ni con asuntos de la ley, ni con hacer algunas cositas de la ley, porque con que voy a mantener el templo. Los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia lo dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ¿qué? El diablo dice, lo tengo. Si yo comienzo a levantar iglesia en ley, y si comienzo a levantar iglesia mitad ley, mitad gracia, yo lo tengo. Y yo lo tengo en un grave peligro. Después termino lo que es el día del arrebatamiento. Estoy hablando que es lo que te van a exigir el día del arrebatamiento. Te van a exigir eso de la ley de Moisés. Y ahí están los pactos, las primicias, los diezmos, los ayunos, toditos. Pero no quieren ir ahí porque se le acaba el agua. Entonces, si dice que eso no se puede hacer porque es la ley de Moisés, en la gracia no se hace eso, porque yo no puedo entender que un espíritu le rinda cuenta a un espíritu cuando tú eres uno con él.